Hola y bienvenidos, mi nombre es Aistic y hoy hablaremos de nuestro primer villano, Cráneo Rojo, el enemigo del Capitán América. ¡Comencemos! Red Skull, o Cráneo Rojo, es el nombre de tres supervillanos de Marvel Comics, enemigos del Capitán América, otros superhéroes y los Estados Unidos en general. Los primeros dos, Red Skull, son agentes nazis y el tercero es un comunista. El Red Skull fue presentado por primera vez en Capitán América número 1 en 1941. En 1965, durante la era de plata de los cómics, el personaje fue representado en Tales of Surprise número 65, a pesar de que la siguiente edición es reconocida como la primera aparición moderna del Red Skull original. El tercer Red Skull es mejor conocido como el causante de la muerte de los padres de Peter Parker. El Red Skull, Jonathan Smith, era un ex general oficial nazi y confidente de Adolf Hitler. Ha estado íntimamente afiliado con Hydra y es enemigo de S.H.I.E.L.D., los Vengadores y otros intereses de los Estados Unidos y el mundo en general. Fue físicamente aumentado en tamaño al tener la mente situada en el cuerpo de un clon del Capitán América, el pináculo de la perfección humana. Ha sido presuntamente muerto en el pasado, solo para regresar el tiempo una y otra vez para plagar el mundo con esquemas de dominación global y genocidios. En la Segunda Guerra Mundial, cronológicamente, por fecha de publicación, el primer Red Skull apareció en los años 40. Fue George John Mason, un hombre de negocios estadounidense y agente nazi que lideraba un círculo de espías y saboteadores. Enfrentó al Capitán América durante dos de las misiones posteriores. Un oponente formidable, Maxon, fue asesinado durante el último encuentro. Sin embargo, reaparecería en la era moderna. No obstante, en la avanzada Era de Plata, los escritores decidieron que Maxon fuese simplemente un señuelo para otro Red Skull aún en vida, llamado John Smith. Este Red Skull, Maxon, a través de Redcoat, sería ahora considerado el Red Skull más reciente, siendo a veces etiquetado como Red Skull 2. Y la encarnación de Smith, un personaje aparecido cronológicamente más tarde en los libros como el primer Red Skull. Como muchos de los supervillanos, este tuvo una infancia traumática que lo marcó como villano en la adultez. Su madre murió durante el parto y su padre lo culpó por ello, e incluso trató de asesinarlo, siendo detenido por el doctor. Más tarde, su padre se suicidó y Jonathan quedó huérfano. Creció en las calles, sobreviviendo a duras penas, y su odio por la humanidad creció día a día. Un episodio clave fue cuando se enamoró de una muchacha judía. Al ser despreciado por ella, la asesinó, encontrando así alivio a sus frustraciones. Con ello, su depravación creció más. En su adolescencia, durante el alzamiento del Tercer Reich, Smith consiguió su más próspero trabajo como botones de un motel. Ahí sirvió en las habitaciones del mismísimo Hitler. Por casualidad, estuvo presente cuando el Führer reseñaba furiosamente a un oficial y juró que entrenaría a Jonathan, un simple botones, para ser un nacionalsocialista mejor. Atento a su juventud e intuyendo a su naturaleza interior oscura, Hitler decide proceder con el desafío y recluta a Smith. Insatisfecho con la instrucción estándar que sus subordinados usaron para entrenar a Smith, Hitler se encargó de la tarea personalmente. Sobre el final, él se entrega a Smith un uniforme único y singular con una máscara de calavera roja grotesca, y ahí emergió como el Red Skull, Cráneo Rojo. Por primera vez, su rol fue la encarnación de la intimidación nazi, mientras Hitler se mantenía como el líder popular de Alemania. Así, Red Skull fue la cabeza designada de las actividades terroristas nazis con un control de rol adicional con el espionaje externo y sabotaje. Tuvo éxito sembrando caos en toda Europa durante las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. El efecto de propaganda fue tan grande que el gobierno estadounidense decidió contradecirlo creando su equivalente, usando el recipiente del Project Rivet perdido Steve Rogers como Capitán América, siendo este el opuesto a Red Skull. Las dos contrapartes pronto chocaron entre sí, en lo que denominarían como serie de compromisos a lo largo de la guerra, finalizando en la batalla que dejó al Cráneo Rojo enterrado bajo los escombros de un edificio bombardeado, inmediatamente expuesto a un gas experimental. Ahí permaneció en animación suspendida durante décadas, dándose por muerto. Eventualmente,
John fue rescatado por la organización terrorista Hydra. El cráneo prontamente subvirtió una célula por sus propias ambiciones de conquista global y la muerte del Capitán América. Cuando John reapareció, él y Albert comenzaron por antagonizar el uno con el otro, mientras ambos aclaraban la identidad del Red Skull. Finalmente, Albert fue la víctima de un asesino organizado por John, a manos de Scourge of the Underworld. Algunas fuentes se refieren a Albert como el Red Skull 2 y otras como el Red Skull 3, dependiendo de su conteo o no de George Maxson. Así, los dos enemigos reasumieron su guerra con el Capitán América, entre otros oponentes, frustrando sus esquemas. Ni siquiera cuando el Cráneo Rojo poseyó el cubo cósmico, alterador de la realidad, cuyo pudo considerarse victorioso. Estableciendo una colonia en una isla desierta, el Cráneo Rojo tuvo una hija, que eventualmente sería conocida como Mother Superior. También su nombre es Sin, que en inglés significa pecado. La guerra entre el Capitán América y el Red Skull en la era moderna alcanzó un punto de ruptura cuando Red Skull descubrió un día que el gas que lo había localizado en animación suspendida ahora se reanimaba y que su cuerpo estaba envejeciendo rápidamente, llevándolo a lo que debería ser la edad normal del Cráneo Rojo. Ya físicamente en sus 80 años, un Red Skull débil planea un arreglo de cuentas final con su archirrival, Capitán América. Secuestrando a los aliados más allegados del Capitán, lo forzó a rendirse ante la calavera y someterse ante un tratamiento médico que lo envejeció a su edad legítima. Los dos hombres, ya con sus antiquísimos cuerpos, lucharon un último duelo a muerte, pero en el último minuto el Capitán América se negó a asesinar a Red Skull y el cráneo mismo murió maldiciendo al Capitán América. Muerto al fin, pareció que el trato de Red Skull había finalmente acabado, mientras los Vengadores fueron capaces de restaurar la juventud de Rogers. Otra de las historias está en la parte de su resurrección. El Cráneo Rojo no permanecería muerto por mucho tiempo. El genetista nazi Armin Zola, quien había obtenido muestras del ADN del Capitán América años antes, resolvió que la mente del Cráneo Rojo fuera trasplantada en el cuerpo de un clon del Capitán América en el momento de su muerte, asumiendo la identidad de John Smith, por coincidencia el equivalente inglés de su nombre natural. Skull decidió que se autorreinventaría a sí mismo y así su búsqueda de poder absoluto como un medio para celebrar su tramposa muerte. El Red Skull abandonó su largamente sometida fe en el nacionalsocialismo y siguió, en cambio, por la ideología americana como su nueva motivación, viendo mucho como potencial en Estados Unidos en los 80 y decidió establecer su propio equilibrio dentro de Washington DC, culminando con su obtención de control sobre la Comisión, un grupo gubernamental que monitoreaba y regulaba las actividades de los superhéroes en Washington. El mayor movimiento de Skull sería su plan de remover a Rogers de la posición de Capitán América, reemplazando como un jingoísta extremista llamado John Walker. A pesar de que Walker en un principio quiso vivir según los ideales de su predecesor, el cráneo entró en acuerdo con los asesinos de los padres de Walker, conduciéndolo a la locura en un espiral de homicidio con parte de su plan para manchar el nombre del Capitán América. Pero como todas las cosas, los planes de Skull quedaron de lado cuando el jefe de Skull fue asesinado por sí mismo, justo enfrente del Capitán América. A punto de ser expuesto, Skull trató de manipular a Walker para que asesine a Rogers. Cuando Rogers venció a Walker, el cráneo pareció presumir de lo que le había hecho a Rogers al momento de su propia elección, y que Rogers no podía tocar a Skull debido a su nuevo estatus como rico hombre de negocios americano. Rogers notó entonces que el cráneo ya no fumaba el cigarro que sostenía en la boca. Él mismo resultó contener una dosis letal del veneno favorito de Skull, Dudes of Death, supuestamente reservado para Rogers, pero la trampa petardeó contra Smith cuando Walker lo golpeó repentinamente con su escudo. Como resultado, Smith sufrió el desfiguramiento atribuido a Dude. Su rostro se convirtió literalmente en un cráneo rojo. Es ahí donde el Red Skull ya se vuelve de verdad Red Skull. Skull no murió sin embargo, presuntamente debido a su desarrollado nivel de inmunidad a su veneno personal. Eso es lo que lo mantuvo vivo. Después de esto, el Cráneo Rojo fue atacado por el mutante terrorista Magneto, un judío sobreviviente al Holocausto, que quería castigarlo por su involucramiento con el régimen. Magneto lo enterró vivo con suficiente agua para unos pocos meses. El cráneo permaneció ahí hasta que fue rescatado por sus seguidores Crossbone.
La relación de Skull con otros supervillanos en los 90 fue problemática debido a que muchos villanos lo evitaron por su historia. En la serie Street of Potion de 1989, el Cráneo propone una alianza con Kingpin para traficar drogas en New York, pero él se rehúsa a aliarse con él. Entonces derrota al Cráneo en un combate mano a mano, perdonando la bebida con la condición de no volver a acercarse nuevamente a su territorio. En el crossover de 1989, Act of Divide, el Cráneo Rojo declara a The Wizard disculparse por un insulto, a lo que The Wizard responde: de veras bienvenido en el cielo antes de que yo diga que lo lamento. No mucho tiempo después fue secuestrado por Magneto. Una excepción prominente en su compañero nazi, Baron Worf Strucker, líder de la organización terrorista Hydra. Después de que los agentes de Skull permitieron que Strucker renaciera, un agradecido Strucker permite al Cráneo el uso de los recursos de Hydra. Otra excepción notable fue aliarse con el Guasón en el crossover Batman-Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial. En esta misma historia, el Guasón, o Joker, y Skull intentaron asesinarse uno al otro con sus venenos Trademark, pero ambos emergieron inmunes a su efecto, ya que ambas composiciones eran similares. Dato esta del Guasón y Skull es en la amalgama, una historia entre DC y Marvel. Skull no contaba con habilidades sobrehumanas, fue un gran estratega y mente maestra política. Cuando el Red Skull adquirió el suero del super soldado, realzó el cuerpo clonado de Steve Rogers. Fue dotado con un cuerpo en una condición física perfecta, fuerte y ágil, y con una resistencia que excedía la de unos atletas olímpicos. A pesar de la cicatriz que cubría su cara y cabeza, sus nervios aún eran funcionales. Fue entrenado en el uso de la mayoría de las armas de fuego convencionales y fue un buen combatiente mano a mano. El Red Skull es comúnmente perfilado como uno de los grandes villanos más genuinamente espantosos del universo Marvel. Típicamente se armó con un cigarro trampa que podía encender un gas venenoso fatal, su trademark de Dust of Death, que distorsionaba el rostro de sus víctimas en un cráneo rojo. Otra de sus armas, que de vez en cuando ocupaba cuando la tenía, era el cubo cósmico, que le permitía utilizar las habilidades cósmicas que este confería. Las apariciones de Cráneo Rojo, estas en el universo cinematográfico de Marvel, inician con Capitán América, el primer Vengador, interpretado por Hugo Weaving. En esta adaptación, él es el jefe de Hydra, que sirvió como la división de ciencia profunda en los nazis. Smith le ordenó al Dr. Stryker que usara la fórmula experimental del super soldado. La fórmula inacabada lo había mejorado físicamente, pero también lo había deformado permanentemente. Fue desterrado por Adolfo, quien le dio su apodo de Cráneo Rojo. Cráneo Rojo lleva una incursión a Noruega, donde recupera el Tesseracto, un artefacto que una vez fue propiedad del dios nórdico Odín, que contiene la gema del espacio, y tiene a un científico principal, Armin Zola, y desarrolla armas avanzadas impulsadas por el dispositivo. En última instancia, desilusionado con los nazis, Cráneo Rojo se aleja del régimen y establece a Hydra como propia fuerza contra los aliados y elige por igual con inspiraciones de dominio mundial. El Capitán América lidera la lucha contra Hydra, obligando al grupo a retirarse a su base final en los Alpes. Cráneo Rojo lanza su plan para destruir todas las principales capitales del planeta, comenzando con Nueva York. Es derrotado por el Capitán América a bordo del avión, el Valkyria. Al tocar el tercer acto, se presume que ha sido destruido, aunque en realidad, tiempo después descubrimos que en realidad lo llevó a otro espacio. De ahí nos avanzamos muy adelante en la historia del universo cinematográfico de Marvel hasta The Avengers Infinity War, siendo interpretado por esta vez por Ross Marquand, reemplazando a Weaving, ya que este último actor expresó previamente su renuncia a repetir el papel. Después de los eventos de The First Avenger, se revela que Cráneo Rojo fue transportado al planeta Vormir, donde reside la maldición de servir como guía fantasmal para los que buscan la gema del alma, que ahora se conoce como el nombre de Stone Picker. Cráneo Rojo lleva a Thanos y a Gamora al abismo cercano e informa a Thanos que debe sacrificar a alguien a quien ama por la gema del infinito, mientras un triste titán lanza a Gamora fuera del alcantilado hasta su muerte. Debido a que no amaba a nadie más que a sí mismo, Cráneo Rojo no pudo reclamar la gema, su papel en la gema del infinito.
De ahí nos avanzamos mucho más en la siguiente película, 5 años después, en The Avengers Endgame. En él es el guía para Clint Barton y Natasha Romanoff en Boromir, repitiendo lo mismo que sucedió con Thanos, pero en esta ocasión siendo Natasha la que decide elegir morir para que Clint Barton, Ojo de Halcón, obtenga la gema del infinito. Bueno, esa es la historia completa, o parcial también, de Cráneo Rojo, ya que existen 3 tipos de Cráneo Rojo en los cómics. ¿Cuál les parece más interesante de los 3? ¿Y qué les pareció la interpretación de estos personajes en el universo cinematográfico de Marvel? Coméntenlo en los comentarios. Si les gusta el video, denle like y suscríbanse, que eso me ayuda mucho. Yo soy Aistic y me despido. Adiós.